Porque dentro de la explicación que escuché de varias personas, la separación debe estar entre, bueno, no mayor a 2 centímetros, ¿no es cierto? Y esa separación no mayor a 2 centímetros es lo que les estoy mostrando ahorita. ¿Está bien? Porque estaría cumpliendo lo que dice el dossier y lo que dijeron ustedes en su exposición. ¿Qué dicen? No está correcto, Inge. Eso está mal. Eso está mal porque conceptualmente yo estoy mostrando una imagen que creo que es lo que han explicado. Es una distribución de piedra en superficie, bueno, no voy a decir a nivel, pero con una separación de 2 centímetros como máximo entre cada uno. Sobre esto yo debería poner, de acuerdo a su explicación, una capa de gravilla, que es el sobrante del material cernido que se vaya a utilizar generalmente para revoque, o en su caso un material solicitado que vaya a rellenar los intersticios de esta aplicación del empedrado, para que después nosotros podamos realizar el hormigonado del contrapiso y no podamos disponer o no lleguemos a disponer de inconvenientes que estén marcados con un exceso de volumen que se va a aplicar. ¿Pero qué está mal? La soldadura tiene que estar firme y cada piedra debe estar bien asegurada, digamos, con el suelo. Entonces a lo que han explicado les faltaba algo, ¿no? A lo que está en el desarrollo del dossier les faltaba algo, ¿no? Ernesto, ¿qué dices? ¿O le ponemos nomás hormigón encima? Dije, ahí en la imagen se puede ver que le falta golpear. Ya. Primer concepto, golpear. ¿Qué más? La posición de la piedra. La posición de la piedra, eso me lo está diciendo David. ¿Qué tiene que ver la posición de la piedra? ¿Cómo debería ser posicionada entonces la piedra? Verticalmente, podríamos decir, al contrario de lo que se ve en la imagen. Ingeniero, nuevamente, todas estas piedras deberían estar a un mismo nivel y se ve claramente que hay unas sobre otras en muchos casos y otras más pequeñas, otras más altas. Ya debería tenerse un nivel casi de 15 centímetros uniforme. Bien. Casi 15 centímetros uniforme. En todo caso, Inge, le falta que esté anclado al suelo con una uniformidad, porque ahí si lo pateas, de hecho es que se van a levantar las piedras. Entonces, si yo lo pateo, va a levantarse la piedra. Entonces, sí estamos madurando el tema. Si nosotros vamos a realizar la soldadura o el empedrado que ustedes vayan a definir, la piedra no puede estar simplemente apoyada. La piedra tiene que estar no golpeteada hacia la superficie, no solamente con una separación de 2 centímetros como máximo, por donde vas a hacer un relleno para mejorar la superficie, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de que este empedrado, esta soldadura de piedra que nosotros vamos a disponer, tiene que estar ¿con qué? Tiene que estar primero empotrada o golpeteada hacia la superficie y segundo, trabada firmemente entre todas las piedras sobre las cuales se vaya a disponer su ejecución. Por ejemplo, acá, y espero que pueda apreciarse bien, nosotros estamos viendo un empedrado, una soldadura para contrapiso en una infraestructura, la cual está totalmente trabada entre cada uno de los elementos sobre los cuales está ejecutándose esta actividad. Entonces, esta actividad ya considera que aparte de la nivelación a la cual deba ser ejecutada, debe estar totalmente trabada entre todos los elementos de la soldadura. Esos espacios de los cuales hablaban ustedes entre 2 a 3 centímetros entre piedra, no significa que esté distribuido abiertamente como lo estamos viendo en esta imagen.
considera de que la ejecución debe realizarse con un trabado totalmente firme, que cuando un obrero, una persona de control de calidad que vaya a disponer su presencia en esta superficie, estas piedras no se muevan en cualquier sentido. Eso es lo que garantiza el trabado entre todos los elementos de la soldadura, ¿ya? Ese trabe debe ejecutarse a lo largo de toda la superficie donde se aplicará el contrapiso en planta baja, o el piso que ustedes vayan a disponer. Puede ser el piso de exteriores donde va a estar directamente una aplicación de hormigón planchado, o el contrapiso previo al piso cerámico o piso flotante o piso de terminación en acabados y remates de la superficie. Como podemos observar, estos elementos están totalmente trabados y en posición preferente vertical, para que estos elementos no tengan esa movilidad o desplazamiento lateral. Ahora, ¿cómo se construye? Si tenemos ese primer punto de control y ejecución, yo les pregunto, ¿cómo se construye esto? Aquí yo estoy viendo que la piedra no es una piedra manzana, y es una piedra bolón. Obviamente, entre 25 y 30 centímetros es mucho más fácil poder ejecutar esta actividad. Y ese es un parámetro que yo, la verdad, sí quisiera que lo debatan en su momento. ¿Qué es más conveniente, trabajar piedra manzana o trabajar piedra bolón? Tal como lo estamos viendo ahorita. Porque no son piedras pequeñas, son piedras bastante grandecitas como para poder trabarse entre una y otra. Entonces, ¿cuál será la piedra adecuada? ¿Cuál será la piedra conveniente para poder ejecutar esta actividad? ¿Y cómo se ejecuta la actividad? Esta actividad se ejecuta primero tomando en cuenta, ¿qué cosa? Un nivel de referencia que estará a una altura de 1 metro. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el revoque de yeso? El revoque de cielo, perdón. ¿Se acuerdan bien qué es lo que hacíamos? Nosotros disponíamos una línea de control que estaba ¿a cuánto de altura? A 1 metro de altura, ¿verdad? 1 metro de altura, sobre el cual nosotros verificábamos hacia arriba. Vamos a ponerlo más bonito. Hacia arriba el control para los botones del cielo raso. Entonces, acá y casi todo lo que hemos llevado es un procedimiento de recetario de ejecución muy similar a cada uno de los elementos que vamos haciendo, solo que en esta oportunidad ya no hacemos un control hacia arriba, ya sacamos con el método de la manguera de nivel o el nivel de ingeniero una hilera maestra que estará a 1 metro de altura, pero estará controlada hacia abajo, donde primeramente en los puntos de esquina y punto central de cada luz de ejecución. Estas maestras, que van a ser las guías de la ejecución del encotrado, de la soldadura, deberán estar consideradas de esta manera por unos anchos de faja de línea maestra. Estas líneas maestras deberán estar ¿a qué longitud entre una y otra? Entre 2 metros. 2 metros. ¡Caramba! Otra vez 2 metros. ¿Dónde hemos escuchado antes esos 2 metros? Zulma, ¿dónde hemos escuchado esos 2 metros? ¿Dónde hemos aplicado esos 2 metros? En el revoque hemos aplicado. Escucha, en el revoque de cemento, de yeso, en todo, ¿no? Entonces, estos 2 metros que habíamos visto antes, ya nos ha dado pues ahí un parámetro bastante claro
¿no es cierto?, de que nosotros debemos tener siempre un procedimiento adecuado. ¿Para qué? Para hacer el control de la nivelación. Todo esto se hace para que todo esto tenga un solo nivel. Este nivel deberá tener una correlación entre todos los elementos de construcción. En la explicación de alguno de sus compañeros, habíamos escuchado de que, voy a borrar por favor, que nosotros teníamos que hacer la ejecución casi conceptual del revoque, ¿no? Colocar en las 4 esquinas nuestra soldadura maestra. Y a partir de eso nosotros construíamos, ¿qué cosa? Hacíamos similar a los botones, un control diagonal, ¿verdad? En una dirección, vamos a pintarlo de otro colorcito. Y en otra dirección. ¿Cuál sería la diferencia entre hacer este procedimiento de ejecución y el de fajas cada 2 metros? ¿Quién me dice? ¿Cuál es más práctico? ¿Cuál es más cómodo? ¿Cuál es más pegado a la realidad? El más pegado, sí, de las franjas. Es el más. A las franjas de los franjas. Vamos con calma. He escuchado a Cristian y a Alexander, si no me equivoco, al mismo tiempo. ¿Qué dices, Elías? Elías estaba exponiendo que el método del asterisco es el más adecuado para hacer la ejecución de este tipo de trabajos. Bueno, con este método del asterisco tendríamos más un control más detallado, ¿no? A nivel de todo lo que vamos a hacer. Pero pienso que igual el de con fajas de 2 metros sería equivalente y más fácil de realizar. Mucho más fácil, ¿no? Uh-huh. ¿Qué dices, Ernesto? Bueno, Ernesto se fue de viernes. ¿Qué dice mi amigo, mi sobrino? A ver, mi sobrino Alexander. ¿Qué dice mi sobrino? Bueno, y que de franja sería un poco más fácil para el personal, ya que sería con el centro, tendríamos que poner líneas, además es posible que se nos lleguen a mover las piedras. ¿Qué dice Zulma? Ingeniero, yo lo veo más práctico a 2 metros, porque incluso podemos agarrar las reglas metálicas y seguir, ¿no?, el nivel en las fajas que hemos puesto. Me parece más práctico eso. ¿Qué dice mi amigo Denis Rubén Loza Medina? La soldadura. Más o menos como para una cancha deportiva primero se trazarían los ejes como bueno, se ve. Mira, si nos fijamos, esto es una infraestructura urbana, igual es. No te voy a decir edificio porque no veo las columnas, pero sí es una superficie de un piso de una infraestructura. Para cancha de fútbol, puchas. Empecemos. ¿Cuál es la primera actividad? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Trazar la imagen del ingeniero cada 2. Al cero en la pregunta. Lacey, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? El nivel de manguera. Hacemos nosotros en cada punto marcar unas guías, ¿verdad?
sacamos un nivel de referencia que para que esto a una altura de 1 metro, aquí, mejor en azulito. ¿Qué significa? Que hagamos según el dossier, un metro. A 1 metro se sacan las botoneras, ¿sí? 1 metro es el nivel que tú tienes que tener si gustas. Ya estás para contrapiso terminado, pero en lo personal, para mí, 1 metro es el que ya te valida el cabezal de la soldadura de piedra. Porque sobre eso tú tendrás que hacer un contrapiso de actividad, ¿ya? Donde podrás hacer el ajuste a 95, 93, de acuerdo a la pendiente que desees. Pero en nuestro caso estamos solamente soldadura. No es un nivel de referencia a 1 metro, ¿para qué? Para sacar, ¿qué cosa? Los puntos de donde vayas a disponer las a esta construcción. Sus compañeros dijo en las esquinas, ¿no? Tal como hacemos procedimientos en revoques. Líneas de control, lo que corresponde hacer es ya la línea maestra. Esta línea maestra de la cual estamos hablando y tiene que ser controlada con un nivel de ingeniero o una manguera de nivel para que el nivel del contrapiso o de esta línea maestra esté ejecutada siempre acorde a lo que nos estamos trasladando el metro de referencia. Como les he dicho, siempre retrabajar las unidades redondas, 1 metro 0,97, no 0,93, no, sino redondo, enteras, 0,90, 1 metro, y 1 metro es lo más adecuado. Es que nosotros tengamos ya las guías maestras. Nosotros empezaremos a hacer las puntas hacia el otro extremo. He colocado de las piedras para esta actividad. Las piedras deberán ser con punta y trabada como primera piedra. Avanzando existirán los que tú generes un índice de vacíos que son y a nivel diagonal de las piedras, que lo vamos a mostrar acá. Ese espacio se debe procurar de que no supere los 13 de piedra, sino entre los sentido vertical los centímetros, que quiere decir que estos trabajos deberán estar totalmente trabados y confinados entre las dos líneas maestras. A medida de que el
vaya. A medida que el trabajo vaya ejecutando, nosotros realizaremos el control, uno, del trabado de cada una de las piedras, más no tengan, cuando se para que esté haciendo el control de calidad, no tenga un es decir, que tu piedra no se mueva en una de las deberán grabadas unas a otras, horizontal cuando uno camine sobre el contrapiso, sobre el medir que se realiza con una regla, las maestras que te permitan verificar que la guía de la armadura esté acorde a recreación y trabado de piedra. Permite ver de que ya esté nivel por tal como estamos viendo en esta imagen. Una vez que nosotros hemos realizado la edad de la soldadura de la piedra y haciendo un control de calidad, con un anclando hacia la piedra, el nivel de contrapiso, ser más bonito. Este piso te generará que estas piedras se vayan al menos dando unos hacia la capa compactada del relleno que tienes como superficie base. Este pequeño picado que se hace acá, que sea como cuando hacemos el sobrecimiento y dejamos las claves, ¿no es cierto? Las claves de transmisión entre sobrecimiento y cimiento. Estos picados, dependiendo del tamaño del deberás por la regla que controlar el alineamiento de toda la superficie de la piedra, dependiendo del tamaño de como estamos con vertical preferente de ambas direcciones, esta soldadura o esta piedra va, sino que se la va en la capa de relleno de 3 centímetros. Nuevamente digo, para garantizar. Más fácil es cambiar de piedra y pones una que esté, ponen un pequeño rellenito aquí y llegan hasta arriba. Ay, perdón. Me refiero a esto, traban una piedrita, ponen aquí en vez, le hacen un rellenito de tierra. Le hacen un rellenito de tierra para que llegue a cumplir la nivelación. Que no haya sido raspada o que esté apoyada sobre un error de construcción bastante, no voy a decir bastante loco, pero es el que ocasiona la flojera del albañil. Esa flojera es cuando tú pisas aquí encima, le
un ingeniero, ¿qué es lo que hacen? A mover. Eso es la primera alta nivelación de las piedras, darse un pequeño contacto que es el impactado de superficie, que queriendo garantizar de que la piedra no tenga un desplazamiento. Volvemos a ver este ejemplo. Sino está calándose un poco en el relleno para que esta piedra mantenga un solo nivel de construcción. Hasta aquí, ¿estamos claros con esta actividad? Una consulta, Inge, ya no se usa tal vez la aplicación de una cama de arena para sujetar la piedra. Ahorita vamos a terminar con eso. Eso ya lo hemos dicho, ¿no? Pero ese es el complemento. Es más que la soldadura, es un complemento para el contrapiso. No es tanto para soldadura. No es tanto para soldadura. Estamos hablando de soldadura para contrapiso. Hay otros empedrados. Cuando se hace un empedrado en vía, no sé si se han dado cuenta, pero el procedimiento, si bien es similar, ellos trabajan sobre una capa de arena y después de haber pasado con la capa de arena, hacen un relleno de 2 centímetros por encima de la piedra, ¿no? Van rellenando totalmente la piedra y después pasan tengo una imagen, aquí está. ¿Se dan cuenta? Aquí, primero que trabajan sobre arena, y después todo esto está rellenado con arena también, ¿no es cierto? ¿Se fijan? No es soldadura, no es piso, es arena. Esto para vías es porque una vez que se haya terminado de hacer el empedrado, pasa un rodillo que va compactando y acomodando toda la piedra con la arena. La arena no es un material que vaya a diferencia de la arcilla, a generarte inconvenientes en cuanto a la solidez que vaya a tener en su compactación. Entonces, cuando pasa un rodillo en vía, estoy hablando de en vía, se hace un relleno con arena, se compacta la piedra con la arena y después de eso recién se hace una limpieza de la superficie porque acomodas el espacio de la piedra con la arena para que ésta ya no se mueva y sea bastante segura para tu vía y la misma no esté teniendo unas deformaciones de este tipo. ¿Ya? Cuando no hacen eso, el trabajo con arena es un poco conflictivo, pero eso no aplica para nosotros en la construcción de la actividad de soldadura. Para nosotros esta actividad, hasta el trabado de piedras colocadas en un punto vertical a un control de nivelación sujeto por los botones y la construcción de fajas en una longitud no mayor a 2 centímetros, es el procedimiento adecuado para la ejecución de esta actividad, tomando en cuenta que empiezas marcándote, ¿qué cosa? Un nivel de referencia en cada uno de los puntos donde te toque realizar los controles de las fajas que vaya a disponer. En ese sentido, hasta esta parte de la aplicación de la soldadura, ¿tenemos dudas? Solo soldadura es sin este relleno de arenilla que estaban hablando. Eso lo vamos a hablar ahorita recién, que es contrapiso. Porque eso no tiene una función de apoyo para la piedra, sino es una función de apoyo para el contrapiso. ¿Ya? Ingeniero, buenas noches. Ingeniero, yo tengo una duda. Adelante, primero Harold. En
En la superficie, digamos que fuera para baños, en este caso, el desnivel que otorga a las cámaras, a las rejillas, ¿se lo proporciona en la soldadura o en el piso que va a venir? Eso era mi duda. Linda pregunta. Siguiente. Ingeniero, yo he visto en algunos casos, si bien hay un desnivel en un terreno que no es mucho, y para no hacer un relleno, utilizan unas piedras más grandes. Digamos que a una esquina, o sea, una piedra bolón se puede utilizar y al finalizar más adelante ya entra una piedra manzana más delgada. ¿Está correcto ese procedimiento? Linda pregunta. Ya van dos. Siguiente. ¿Solo dos preguntas? Dale, Miguel Ángel. En las exposiciones también vimos que se los rellena con gradilla. O sea, es recomendable que todo... El relleno, Miguelito, lo vamos a ver ahorita porque el relleno forma más parte del contrapiso que de la soldadura. Y ahora vamos a explicar por qué. Está bien. ¿Solo dos preguntas? Muy bien. Para realizar el trabajo que nosotros tenemos de soldadura, todo lo que sean instalaciones hidrosanitarias y de efluentes o afluentes que vayan por la superficie del relleno compactado deben estar concluidas y protegidas, tal cual nosotros estamos disponiendo en esta imagen según esta metodología, donde los ramales interiores de los efluentes ya deberán estar construidos según corresponde el diseño hidrosanitario. Estos ductos que nosotros tenemos ya con salida son independientes al trabajo de soldadura. Y aquí entra la pregunta de Harold. ¿Es necesario que yo deba manejar esto con la soldadura? ¿Las pendientes para áreas húmedas los deba manejar con soldadura? ¿O es necesario y conveniente que yo solamente trabaje con el nivel de contrapiso? La respuesta adecuada es que la soldadura debe estar construida a un solo nivel. Las pendientes que tú vayas a manejar a nivel de cauce que dispones hacia la cámara de registro o a la rejilla de piso o a la caja sifonada, serán ajustados exclusivamente con el contrapiso. El contrapiso es el que te definirá las pendientes de uso y no así la soldadura. Muy bien, seguimos adelante. Ingeniero, ¿y cómo se hace la protección de estas tuberías? En el caso de efluentes, la profundidad desde el coronamiento de la soldadura hasta el ducto deberá ser al menos de 40 centímetros hasta la clave del tubo. Vale decir, desde este punto muy grande. Vamos a hacer estito. Desde el punto de soldadura hasta la clave del tubo es la parte superior del tubo. Deberá ser en interiores por lo menos 40 centímetros. Esa capa ya considerará en su aplicación un relleno que generalmente es conveniente que sea usado por una cama de arena para que pueda proteger al tubo de salida. Y ese tubo de salida a las cámaras exteriores por donde tú vas a sacar el efluente sanitario dispondrán
que no tenga ninguna conexión o un contacto directo entre la soldadura de piedra o la piedra que estés usando como soldadura al sistema de la red hidrosanitaria. Y aquí viene, con la respuesta viene una pregunta que yo les hacía y se las voy a contestar ahora. ¿Qué es conveniente, usar piedra manzana o piedra bolón? En lo personal, yo solamente utilizaría piedra manzana para la construcción de empedrados en vía. ¿Por qué en vía es mucho más fácil poder trabajarlo en sección menuda a sección gruesa? La piedra bolón, que tiene un diámetro de 25 centímetros a 30 centímetros, te ayuda muchísimo en tener un emparejado total del trabajo de soldadura. Te facilita muchísimo más en la construcción tanto de las guías como en la cantidad de piedra que tú vayas a requerir para este trabajo de soldadura. Pero eso ya la experiencia me ha dado la facilidad de poder trabajar y al mismo tiempo garantizar de mejor manera este tipo de trabajos. ¿Cuál es el inconveniente de trabajar con piedra más grande? El inconveniente de trabajar con piedra más grande es que los espacios vacíos entre el trabe de piedra a piedra es mucho mayor, por lo que el tema de rellenar con gravilla te incrementará un poco más el volumen de trabajo. Y eso solamente se realiza para disminuir la cantidad de hormigón que te entrará a tu contrapiso, teniendo un relleno que vaya a cubrir una superficie que al tratarse de gravilla menuda, gravilla chancada, te ingresa menor cantidad de hormigón. Pero esa es una recomendación personal. Para los fines académicos en los que nos encontramos, vamos a mantener nomás que el método adecuado de soldadura será con piedra manzana de 15 centímetros. Pero para el desarrollo académico de esta asignatura, para la vida profesional, en lo personal, yo considero de que es nomás adecuado trabajar con piedra de 25 centímetros de diámetro. ¿Ya? Seguimos. Una vez que nosotros hemos concluido con los trabajos de soldadura y hemos terminado el trabajo de soldadura, lo que nosotros tenemos que realizar a disponer es el trabajo de contrapisos. Los contrapisos, tal cual hemos ya, creo que trabajado en revoques ya casi de memoria, son convenientes ejecutarse de acuerdo a la calidad del piso que tú vayas a tener. Estos pisos, los cuales tú vayas a disponer en la parte superior, estarán ligados a dos componentes. Un componente de revestimiento cerámico que te permita poder trabajar con un material que es de alta adherencia, que es el cemento cola, el cual te permitirá, ¿no es cierto?, que puedas tener en una superficie de acabado un poco más rugoso, ¿ya?, en el cual tú puedas llegar a realizar el colocado de tu acabado de cerámico. En el caso de que se disponga un tipo de piso muchísimo más fino, por así decir, originará que tengas que trabajar sobre un acabado, una superficie acabada, mucho más trabajada para poder garantizar no solamente el nivel, sino la textura sobre la cual vas a aplicar. Ya la siguiente clase nosotros vamos a ver el tema de los acabados en
piso revestimiento y tipos de piso, ¿ya? Antes de poder entrar a artefactos sanitarios, sino vamos a ver cuando tenemos un piso, por ejemplo, un piso flotante, un piso parquet. ¿Ustedes creen que la superficie de acabado debe ser relativamente rugoso o debe ser muy fino? Para parquet, ingeniero, tiene que ser rugoso, aunque igual puede ser fino, incluso ponen parquet sobre cerámica, ingeniero. Ule, carajo, eso sí, en mi vida he visto. Pero, ¿qué dicen? Para piso flotante, ¿cómo debería ser? ¿Fino, rugoso? Porque para piso flotante nosotros colocamos la primera lámina, ¿no? La lámina de centaje, y después vienen cada uno de los ahorita se me ha ido el nombre exacto de la cabeza. Cada una de las fibras del piso flotante. Nosotros debemos trabajar sobre una superficie bastante lisa, ¿no? Bastante planchada. Esas superficies lisas, planchadas, esta es una plancha, un frotacho muy convencional, van a disculpar, no tuve el tiempo de encontrar una mejor imagen, pero se hace un trabajo con un brazo articulado, generalmente, que es un frotacho alisador, el cual te permite generar un acabado bastante fino para este tipo de elementos. Para lo que vaya a ser un trabajo para cerámica, es conveniente que el contrapiso tenga una textura un poco más porosa, por así decir, porque esa superficie de contacto rugoso o áspero o relativamente agrietado te permite que la adherencia hacia la aplicación del cemento por la cerámica sea mucho mayor. Entonces, entrando a este trabajo, tal cual nosotros estamos viendo, existen dos tipos de contrapiso que vamos a abordar. El piso que nosotros llegamos a disponer, el contrapiso que nosotros vamos a disponer sobre soldadura, interviene en la ejecución del mismo tipo de procedimiento que tenemos para la construcción de la soldadura. En el sentido de, vamos a buscar, creo que en la presentación de uno de sus compañeros estaba bastante claro. No, aquí hemos usado las mismas. Aquí está. Vamos a verlo acá, que me ha parecido bastante interesante. Y esto viene ligado a dos elementos que deben ser abordados. El primero, cuando nosotros trabajamos, y habíamos dicho que previo a la ejecución de soldadura, todos los ductos efluentes, obviamente no con este tipo de tubería, porque este es un tipo de tubería bastante sencillo, puede aplicar para viviendas unifamiliares, no así para construcciones, deberá estar cubierto y protegido con una cama de arena o una superficie filtrada, una superficie, un material seleccionado para proteger y después recién ejecutar el trabajo de soldadura. Cuando nosotros ya tenemos la ejecución final de un planchado de superficie, recién podemos ejecutar la actividad del contrapiso. Una vez que nosotros llegamos a tener el tiempo para ejecutar la soldadura, lo primero que nosotros debemos hacer es este trabajo. En cada esquina donde se vaya a tener la superficie de un ambiente, se deberá realizar, ¿qué cosa? La nivelación a 1 metro nuevamente para que nosotros colocamos los botones principales en toda la
superficie, en cada esquina y en los puntos intermedios donde nosotros tengamos esta actividad. Y yo quiero llevar esta imagen para que la analicemos, porque es una de las imágenes que más refleja la ejecución adecuada de este trabajo. Vamos a recortarlo. Y vamos a trabajarlo de buena manera. Una vez que nosotros tengamos ya un contrapiso sobre losa o un contrapiso sobre soldadura, deberemos sacar nuevamente lo que ya hemos explicado para cada una de las actividades, que son un nivel de referencia para la construcción del contrapiso. Estos niveles de referencia hacen que tú tengas la posibilidad de realizar la construcción de los botones. Estos botones que nosotros tenemos ya serán guía. ¿Para qué? Para construir las fajas de control. Que las fajas de control es un método bastante práctico y dinámico para poder ejecutar este tipo de actividades. Una vez que nosotros tomemos este nivel de referencia que para el contrapiso habíamos usado 1 metro, puedes marcar este mismo nivel o mantener el mismo nivel solamente considerando la altura del contrapiso a 90 o a 5 centímetros menos que el nivel de referencia que tú te hayas guiado. Ya sea que este contrapiso sea sobre losa o el contrapiso sea sobre empedrado, sobre la soldadura. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia entre el contrapiso sobre losa y el contrapiso sobre soldadura es el índice de vacíos que te puede generar mayor volumen. Por ejemplo, si nosotros tenemos ya una superficie sobre la cual hemos realizado la construcción de la soldadura de piedra, tomando en cuenta un pequeño corte que vaya mostrando un trabe y un espaciamiento, en algunos de los casos entre piedra y piedra a nivel diagonal, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros tenemos una gran cantidad de vacíos que te van a decir que cuando tú llegues a ejecutar el contrapiso sobre soldadura, ¿qué te va a incrementar en material? Te va a incrementar bastante hormigón, ¿no es cierto? Porque nosotros, y aquí te lo voy a poner en amarillo, vamos a ponerlo en rojo mejor. Cuando hagamos un hormigonado a 5 centímetros por encima de la soldadura, del nivel de soldadura, que es aquí el coronamiento, y aquí serían 5 centímetros aproximadamente, estas pequeñas partes inferiores son las que te incrementan considerablemente el volumen de hormigón, considerablemente el volumen de material. ¿Y qué es lo que nosotros efectuamos? Lo que nosotros efectuamos es realizar un pequeño relleno hasta una parte de ¿qué? Ahí. Vamos a marcar con estito. De material que vaya rellenando esa superficie. ¿Qué material es el que se recomienda para esa superficie? Se recomienda que ese material hasta una cierta altura, vamos a ponerlo aquí, sea exclusivamente de gravilla.
¿Por qué gravilla? Porque ese es un material que te va a penetrar este índice de vacíos que nosotros estamos considerando como un sobrevolumen de hormigón, para que puedas ejecutar, vamos a ponerlo aquí bien bonito, un promedio, un promedio de los 5 centímetros de espesor que tú necesitas tener para el contrapiso. Este contrapiso en ninguno de los casos llega a ser pues 5 centímetros, ¿no es cierto? Porque nosotros, como podemos ver, pese a que hemos llenado ya de gravilla, ya estamos con una diferencia y en cuanto se refiere a este pequeño índice de vacíos que ya no estás considerando. Entonces, ¿por qué les decía que esto no forma tanto parte de la soldadura? Forma más parte del contrapiso. Cuando ustedes hagan el cómputo de material para la ejecución de esta actividad, generalmente a nivel volumétrico se lo calcula con un espesor de 7.5 centímetros. Estos 7.5 centímetros te ayudan a hacer un cálculo volumétrico de material en cemento. ¿Y esto es para qué? Esto es para no usar mucho material. ¿Con qué podríamos reemplazar si no es una gravilla? Porque la gravilla también es un material relativamente costoso, ¿no es cierto? ¿Con qué podríamos reemplazarlo, Ernesto? O alguien de la clase. Si yo no utilizo gravilla, ¿con qué puedo considerar de que este sea un equivalente? ¿Con arena, ingeniero? ¿Esa arena es arena pura? ¿O puede llegar a ser una arena sucia, una arena boleada, una arena con gravilla, que es el boleado, ¿no? Eso podría Como ser. decía su compañero, con el material cernido del revoque, que tampoco va a ser mucho, ¿no? Lo que vas a tener de ese sobrante. ¿Con qué convendría? Arena sí, me parece un muy buen elemento. ¿Qué convendría? Por el tema, nuevamente digo, por el tema económico. Arena boleada, Inge. ¿Qué es la arena boleada, Zulma? La arena boleada tiene arena y también tiene material un poco grueso y es sucio. Esa arena boleada sí es recomendable por temas económicos. Sin embargo, también la arena solamente suelta es adecuada para poder realizar este relleno. Este rellenito que estamos viendo hasta aquí, que es prácticamente hasta el nivel de la junta de la piedra, hasta que asegure la piedra y te permita de que no exista una gran superficie como volumen de hormigón que vaya en el contrapiso. ¿Está bien? Entonces, ya habiendo zanjado este procedimiento, que aquí, previamente a esto, hemos dicho de que esto deberá estar, ¿a dónde? A una línea de control que esté en el perímetro de todo tu ambiente, y esto estará dispuesto a un nivel de referencia. Este nivel de referencia te mandará para ejecutar las maestras principales. Estas maestras deberán estar, tal como hemos realizado el procedimiento, desde los botones de revoque exterior, como revoque de yeso y cielo raso, en las esquinas
y en los puntos centrales para que tú puedas hacer la construcción de las fajas de hormigonado. En este aspecto, para el vaciado de contrapisos existen dos elementos, que son dos elementos bastante importantes de definir. El método de las fajas es un método bastante tradicional para poder trabajarlo. O sea, no voy a decir que es un procedimiento que sea malo. Nosotros construimos con eso. Pero el procedimiento adecuado para el hormigonado de cualquier tipo de compromisos o de contrapisos, perdón, el cansancio ya me está haciendo variar las palabras. Este contrapiso debe ser ejecutado preferentemente con reglas metálicas, ejecutadas a nivel. ¿Por qué son más convenientes las reglas metálicas? No se tuercen como las de madera. Ya, no se tuercen, mayor resistencia, sí. La ventaja principal, David, es que tú con esto ya no tienes que realizar ningún tipo de hormigonado diferenciado en tu superficie. No vas a hacer la mezcla de dos hormigones de diferentes edades, no vas a hacer la ejecución de dos hormigones que te vayan a variar la ejecución. Caso contrario, tú vas a marcar una línea a nivel, una línea maestra a nivel, que esto ya estará tanto por un control de manguera de nivel o con un control de nivel de ingeniero, el cual te va a permitir que tú dispongas que esta altura hasta la regla es bastante alineada. Y tú vas a poder disponer de tu hormigón de la manera más adecuada. Cuando yo estaba en ENDE, me tocó construir 4 subestaciones. Y de las 4 subestaciones, los niveles de control y exquisitez de ENDE son muy, pero muy grandes. Muy, pero muy grandes. En los cuales nosotros teníamos que hacer un control topográfico en todo lo que signifique el alineamiento de las reglas metálicas para el hormigonado de contrapisos, con una tolerancia máxima de 3 milímetros de error para que el trabajo sea rechazado. Entonces, si nosotros volvemos un poco a hacer el tema del control previo, nosotros tanto en piso, en contrapiso sobre losa, como en contrapiso sobre soldadura, realizamos un alineamiento con reglas metálicas. Estas reglas metálicas te permiten que el mismo acabado que tú vas a tener en esta regla metálica que nosotros estamos viendo por acá, ¿ya? Esta regla metálica vaya trabajándose de manera similar al método de fajas, pero con mayor certeza y confiabilidad del trabajo. Estas reglas sí permiten reemplazar, es el primer reemplazo que nosotros hacemos al método de las fajas, pero para la construcción adecuada de un contrapiso. En cada uno de los casos, ya sea por el método de fajas o por el método ejecutado con reglas, que son unas reglas de 2×5, ya te garantizan que los 5 centímetros van a estar totalmente alineados y bien ejecutados en tu hormigonado. Pero si te das cuenta, cuando tú dispones la construcción de contrapisos sobre losa o sobre soldadura
con reglas metálicas tienes un acabado muchísimo más parejo de toda la superficie, y un acabado mucho más parejo te permite que puedas tener mayor grado de control para la aplicación siguiente del piso a terminarse. ¿Entienden? Entonces, para los fines académicos, si bien ambos son válidos, nosotros vamos a decir que el método adecuado es el uso de reglas metálicas de 2 por 5 centímetros. Ahora, ¿de qué dependerá que nosotros utilicemos cualquiera de los dos métodos para poder hacer la ejecución del contrapiso? Dependerá mucho de saber cuál será la altura de este contrapiso. Nosotros estamos disponiendo de que el mismo tiene que tener 5 centímetros mínimamente de ¿qué? De mortero que va a ser preparado. ¿A qué dosificación? Aquí quiero entrar al debate hablaban de dos tipos de dos capas, ¿no? Una que está en una dosificación de 1, 2, 4 a 1, 2, 3. Alguien creo que dijo 1, 2, 2, bastante fuerte. Pero de 3 centímetros, y una de mortero, de arena y cemento en dosificación en volumen de 1 a 5. Yo pregunto, ¿ese es el procedimiento adecuado? ¿Gano algo teniendo un hormigonado solamente de arena cemento, o es importante ponerle grava? ¿O dónde es importante ponerle grava también? Esa es una pregunta interesante. ¿Qué dice la gente? Sería quizá importante ponerle grava cuando estamos hablando de un contrapiso en, digamos, un estacionamiento o en un área donde va a haber un constante paso de cargas puntuales. ¿Qué dicen los demás? Dos capas, una capa, ¿qué es recomendable? Vamos, muchachos, ¿qué dicen? Una capa, ¿no es, ingeniero? ¿Qué dicen? ¿Por qué? El dossier nos especifica 2 capas, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué gano yo? ¿Cómo diferenciaría esa primera capa y después una segunda capa? ¿Cómo la ejecutaría? ¿Cómo la ejecutaría? Que la primera capa debería de tener más grava para que tenga bastante grava, y posteriormente se puede poner una capa de fina, una carpeta más fina, con mortero más fino. Si yo voy a entrar a la etapa constructiva,
Seleccioné esta imagen no porque el amigo nos esté mostrando su sonrisa vertical, sino que yo veo la aplicación de una capa, al parecer, y por detrás ya se está haciendo el regleado, que es el afinado de la superficie del contrapiso, que lo vemos en esta parte. Pero ustedes constructivamente, ¿cómo tendrían que ejecutar? Hormigonar y después volver a hormigonar la parte superior. Y yo he visto en las construcciones que le ponen, o sea, una vez que ya está la soldadura, le ponen una sola capa, es 3, 2, 1 y van vaciando y van ahí mismo arreglando. Una sola capa. Sí, genial. Acá en los ejemplos que estamos observando, podemos ver que también es una sola capa a nivel, ¿no? Pero el dossier nos dice 2 capas. Está bien, yo voy a aceptar que el contenido del dossier, pero yo les pregunto a ustedes, constructivamente, ¿cómo tendrían que ejecutar esas 2 capas? Porque esto ya viene en parte del desarrollo, ¿no? Voy a hacer primero una capa de canto a punta y después voy a retornar y voy a poner encima una segunda capa de mortero fino que se va a mezclar con la primera capa antes de que este hormigón vaya fraguando, porque tiene que ser en un solo tiempo, ¿verdad? Para realizar el afinado. Pucha, o sea, si yo lo cuento de esa manera, es constructivamente hablando, es muy complicado, ¿no? Realizar ese tipo de trabajo. ¿O sería sencillo? Sí, sería una capa más para... Moroso más que todo, ingeniero. Doble trabajo sería. Estaríamos haciendo un doble trabajo, ¿verdad? Sí. Entonces, un doble trabajo, ¿qué implicaría? Más tiempo, más dinero, pero yo quisiera saber, y pregunto, ¿tenemos algún beneficio adicional con esas 2 capas? No, Inge. Desde mi punto de vista, creo que no, Inge. O no sé, tal vez estoy equivocado, pero siempre he visto que ponen una sola capa y van arreglando y ya está. No veo que sus cámaras estén encendidas. Vamos debatiendo. ¿Por el tipo de uso del suelo? ¿Qué beneficios adicionales yo tendría? ¿Qué beneficios adicionales? Aparte, bueno, ya sabemos que es un doble trabajo. Que igual cuando lo viertas, se mezclaría con el hormigón, con grava, el cual no podrías ni diferenciar ni separar. ¿Yo qué ganaría? ¿Qué beneficios tendría si yo hago un trabajo en 2 capas? Y que tal vez por las pendientes que pueda necesitar para el contrapiso. Las pendientes están definidas por la regla que tú vas a tener, la regla que tú vas a disponer. En caso de que sean muchas pendientes, o sea muy difícil. En caso de que sean más grandes las pendientes, debería acomodar ya sea las fajas o las reglas, de acuerdo a la pendiente que ahorita es lo último que vamos a ver, de acuerdo a la pendiente que yo requiero para la ejecución de ese contrapiso. Pero creo que no, la pendiente no afecta con la ganancia en el tipo de hormigón que nosotros vamos a adquirir, ¿no es cierto? Que vamos a disponer. La resistencia, ingeniero, sería, tal vez para aceras en exteriores, convendría hacerlo con doble capa. Ingeniero. Imagínate que para acera, como había explicado, nosotros hacemos la consideración de un contrapiso de 7.5 centímetros. Eso es cuando tienes ya soldadura en grandes superficies, como decía María del Carmen, donde incrementas el espesor, pero no ganas una segunda capa. O sea, a diferencia del revoque, tú haces primero el castigado, ¿no? El cachado para tener la adherencia, que eso te garantiza la adherencia más que la resistencia, la adherencia en la superficie de contacto donde vas a hacer la aplicación del mortero de revoque. En este caso, si tú haces un hormigonado monolítico en una sola capa, en un solo tiempo, estás ganando mucho más
al tener un hormigón homogéneo y uniforme. ¿No es cierto? Cuando tú realizas o intentas realizar una base de 1, 2, 3 o 1, 2, 4 en volumen, nosotros vemos que ya sería muy complicado la aplicación de una segunda capa. Entonces, en lo personal, yo no entiendo hasta el día de hoy cómo es posible de que este elemento pueda estar detallado en un dossier de esta manera. Porque no, uno, ni ganas, y dos, ni es posible constructivamente ejecutarlo de manera adecuada, porque el momento en el que uno vierta hormigón, ¿con qué lo vierte? ¿Con balde? ¿Con carretilla? ¿Con qué? Con carretilla y con palas. Entonces, si tú vas a echar con carretilla, vas a voltear una carretilla sobre el hormigón que está relativamente fresco, ¿qué haces? Se está mezclando, si el hormigón está bastante fresco todavía en la primera capa, ¿qué haces? Estás mezclando, ¿no? Toda la mezcla fina que supuestamente estás trabajando se va hasta adentro, ¿no? Entonces ya esa mezcla con el material grueso es absurdo. Tendrías que ir colocando con la cuchara de albañil, que es lo que ha bautizado esta clase, la cuchara de albañil de a poquito para poder hacer frotachado. O sea, ¿ustedes se imaginan hacer ese tipo de procedimientos? La verdad es que no tiene ni lógica, ¿no? Y al no tener ni lógica, nosotros realizamos el análisis y decimos, ese tipo de procedimientos no son los adecuados. Entonces volvemos a compartir pantalla y vamos a hacerle la corrección al documento de que todos los contrapisos deberán ser a una dosificación en volumen ¿de cuánto? Vamos a resaltarlo con amarillo para que esto se convierta en marco directriz de lo que tú tienes que ejecutar dentro de esta actividad. Y es un solo hormigonado, un solo tipo de hormigón que deberá estar alineado ¿en qué? En dos reglas, las cuales tendrán una separación o distribución que te permita una trabajabilidad y el cual nosotros hemos definido que esta deberá ser de 2 metros. Este tipo de hormigonado vendrá con el uso de una regla metálica que es esta, la cual irá regleándose a nivel para que exista un acabado homogéneo en su terminación y se pueda disponer un acabado prolijo y monolítico. En el caso que se requiera un acabado muchísimo más fino, dependiendo del tipo de piso que ustedes vayan a realizar, lo único que adicionalmente a esto tendrán que considerar es una barra articulada, no como esta, pero es un frotacho articulado que te vaya afinando muchísimo más la superficie. Vamos a ver si consigo una imagen para que, porque a veces con las imágenes es cuando uno recién comprende mejor. Yo tengo varios de estos elementos en mi obra, pero
Ya el buscar todo el reporte fotográfico para estos trabajos es muy complicado a veces, porque yo quemo en CDs y prácticamente lo dejo guardado en el archivo. Voy a compartirles pantalla para poder mostrarles. Este tipo de frotacho de brazo articulado es el que te ayuda a tener una superficie muchísimo más fina en su acabado. Y eso solamente dependerá del tipo de piso que ustedes deseen tener en la parte superior del contrapiso. Generalmente este tipo de planchados con los frotachos articulados vienen para algunos pisos que son generalmente pisos flotantes, ¿ya? Vamos a callar esto, pero son para la ejecución de pisos flotantes. Aquí nosotros vemos que el frotachado y el alineado vienen en una primera instancia, después del vertido del hormigón. Este elemento que nosotros estamos viendo aquí, el que te garantiza un mejor acabado, siempre va a ser una regla de aluminio. Esta regla de aluminio es de 2 por 4 pulgadas, que te ayuda bastante para que el afinado de este contrapiso vaya a ser bastante prolijo. Y el acabado final será este brazo articulado, que es un frotacho articulado, el cual te va a dar un afinado muy prolijo en la superficie. Se utiliza tanto para hormigonados en pavimentos exteriores como en el acabado de contrapisos de interiores. Esta regla, tal como la estamos apreciando, te permite planchar y, así como estamos viendo en esta imagen, bajar el agregado grueso para que no tengas una grava o gravilla expuesta, que es este tipo de acabados, el cual dispondrás de un acabado fino. Entonces, ya para ese tipo de acabados, estos frotachos articulados, en algunos casos a motor, generalmente son solamente manuales, que te permiten poder dar el afinado final, un afinado mucho más liso en la superficie de acabado. Para cerámico es conveniente que el frotacho sea bastante áspero y rugoso en su acabado, el cual te va a facilitar la adherencia entre el cemento cola y el contrapiso. Lo último que vamos a ver es el tema de las pendientes y la distribución de las pendientes que nosotros tenemos que tener en la ejecución de contrapisos. ¿Me entienden? Aquí es bastante agradable el trabajo que nosotros tenemos que hacer en pendientes. Para eso yo quisiera buscar un plano arquitectónico sobre el cual ustedes me van a decir dónde es adecuado poner las pendientes en áreas húmedas. No sé si estamos viendo mi pantalla, pero vamos a hacer, a mí me gusta ver muchos ejemplos prácticos. No sé si podemos ver la pantalla. En este tema, ya de la disposición de áreas húmedas, estamos identificando una primera área húmeda que está primero en el tema de la parte sanitaria y segundo en la parte del baño. Nosotros asumimos que tenemos una cocineta expuesta en este sector, pero vamos a descartarla y vamos a tomar en cuenta solamente estos dos datos. El cálculo sanitario siempre va a hacer que tú tengas una pendiente que está ligada ¿a qué? A una cámara de registro, ¿verdad? Estas dos cámaras de registro las estoy aplicando de esta manera. Y eso
te faculta o te ayuda a que tú vayas llevando las pendientes hacia la rejilla que tú dispongas, ¿verdad? Estas pendientes y este juego de pendientes, dependiendo dónde estén tus cámaras de registro, te sirven y te servirán para que no tengas inconveniente en caso de que tengas un derrame de agua o que vayas realizando una limpieza. En todo lo que sean áreas comunes, tal como se había explicado, la pendiente deberá ser 0, que es todo lo que estamos marcando en el área azul, además de las áreas comunes que estamos marcando en el pasillo. Las únicas que dispondrán cierto grado de pendiente estarán sujetas a áreas de servicio donde tengamos un desfogue del efluente sanitario. En ese sentido, tal como mencionaba uno de sus compañeros, es que generalmente el cerámico donde tú estás haciendo la llegada de esta pendiente tiende a ser ejecutado mediante cortes diagonales según la ubicación del tipo de piso con el que tú estés trabajando. Puede ser porcelanato, puede llegar a ser un piso cerámico normal, como puede ser azulejo. En caso de que este elemento se encuentre ejecutado de una manera diferente y su ubicación sea en otro sector, por ejemplo, vamos a determinar de que sea acá, el juego de las pendientes de uso para este elemento tendrán que venir siempre tomando en cuenta la ubicación. ¿Para qué? Una vez que tengas claro el tipo de pendiente, tú vayas ejecutando el ajuste en el contrapiso a una pendiente que te permita llegar a ese desfogue sanitario. ¿Cuánto debe ser esa pendiente? Esa es una pregunta que, bueno, en la explicación y en las exposiciones que teníamos, hablaban de una pendiente de 1%, ¿no es cierto? Entonces, en ambientes de áreas comunes, se tomará como parámetro de referencia un 0.5% en áreas de servicio. Recording in progress. Perdón, creo que se estaba cortando mi señal. Sí, que se cortó. Sí, estamos bien. Ahora, repetir, por favor. les decía, habíamos escuchado las recomendaciones de que esto esté considerado en un 1%, pero un 1%, dependiendo la longitud y la ubicación de tu cámara de registro, puede llegar a consumirte bastantes diferencias en el contrapiso. Y como tú estás tomando en cuenta unos 5 centímetros de contrapiso, lo que tienes que hacer para el desfogue de pendiente es disminuir la carpeta del contrapiso hasta la llegada hacia la cámara de registro o las rejillas de piso que te conecten a las cámaras interceptoras. Por eso es que descartamos el uso de un 1% para la ejecución de estos trabajos y consideramos de que el adecuado será la ejecución de un 0.5% de pendiente hasta el desfogue de los efluentes sanitarios. Estas actividades dependientes solamente se ejecutarán en áreas de servicio. Pueden ser cocina, lavandería y baños.
manteniendo las áreas comunes, tales como dormitorios, pasillos, salas de estudio, estar como una pendiente cero. Prácticamente en todo lo que tenemos en la parte azul, nosotros estamos hablando de un contrapiso de espesor 5 centímetros, ¿verdad? En todo lo que sea esta parte azul, y en la parte amarilla vas a hacer una disminución de los 5 centímetros a 0.5% de pendiente hasta el desfogue sanitario. Si hacemos un pequeño corte, este corte vendrá de esta manera. Nosotros disponemos de este elemento y prácticamente de los 5 centímetros bajaríamos, vamos a hacerlo un poco más pequeño, hasta la existencia de esta rejilla de piso. ¿A cuánto? A un 0.5%. Ahora sí, el último cigarrito de la noche y vamos a absorber consultas. Ingeniero, 3 preguntitas. La primera, ¿esta dosificación que usamos es tanto para la planta baja como las superiores? Después, ¿en cuáles contrapisos es que se usa un aditivo impermeabilizante? Y la tercera, vi que en algunas imágenes que se ponía en el contrapiso una malla metálica. ¿En qué caso se hace eso? Primero, el uso de aditivos impermeabilizantes se recomiendan utilizarlos siempre en los pisos que están en contacto directo con el terreno, cuando no utilizas un piso con soldadura. En esos casos sí es conveniente utilizar un hormigón con aditivo, dependiendo la agresividad o exposición del terreno. En el caso de que no tengas inconvenientes con humedad o no tengas inconvenientes con un contacto directo, que tu construcción esté un poco más elevada, puedes realizar un hormigón tal cual estamos haciendo la disposición de dosificación en volumen de 1, 2, 3. No 1, 2, 4, corrección al dossier, por favor. 1, 2. En el tema de qué tipo de protecciones para estos hormigones impermeabilizantes, dependiendo, como te digo, el tipo de aplicación, es conveniente incluso utilizar una lámina de polietileno o polipropileno de 300 micrones. Mencionaron de 360, ya es un poco de alta densidad. 300, 250, 300 es el adecuado para poder tener como parámetro de protección en esta superficie. ¿Ya? En esa superficie, vamos a poner un rojito mejor. ¿Ya? Donde conviene realizar el contrapiso con cierto nivel de armadura. Cuando tú tienes una carga de servicio que puede llegar a afectar la resistencia de ese piso. Y eso considera una sobrecarga mayor a 250 kilogramos centímetro cuadrado, más que una carga común de circulación o área de circulación peatonal. Ahí estás hablando entre 250 y 300 con una sobrecarga mucho más compleja, la cual conviene tener al menos una parrilla de armadura de 6 a 8 milímetros para que te pueda absorber cualquier tipo de esfuerzos. Pero para construcciones de edificios, en edificaciones de áreas comunes y circulación, no se da tanto ese tema. Se dan tipos de piso de carácter más industrial, cuando tienes que mover cierta maquinaria sobre esa superficie, algún montacargas que te vaya a hacer la carga y descarga de algunas cajas o materiales que te puedan afectar a ese tipo de piso. ¿Cuál era la última pregunta? Si esta dosificación se mantiene en todos los contrapisos de niveles superiores. En todos los niveles, dosificación de esta tipología en volumen. Sí, es la adecuada.
Gracias. Ingeniero, en algunas construcciones vi que colocan el piso directamente sobre la losa sin hacer un contrapiso. ¿Eso es lícito? Eso es un crimen. Eso no se hace. Y una pregunta. Una vez vi que utilizaban el autonivelante, un aditivo autonivelante. ¿Eso cómo se utiliza o cómo se dosifica? Generalmente los autonivelantes o autocompactantes son hormigones del tipo plastificante o superplastificante, que son de características de un sello, una protección sellante sobre el hormigón de contrapiso. Eso generalmente viene por una recomendación del proveedor a cada tipo de producto. Generalmente para ese tipo de aditivos está entre el 0.8 y 0.1 de la dosificación en volumen. Pero eso viene por las recomendaciones del proveedor generalmente. El tema de contrapisos, aquí en Cochabamba usamos para la zona de la piedra, ¿no? Pero al lado de Santa Cruz, ¿cómo sería la metodología? Hacia el lado de Santa Cruz utilizamos generalmente, me ha tocado trabajar allá, usamos la aplicación de un suelo cemento para tener un piso bastante confiable, con una capacidad bastante segura, y suelos de contrapiso armado, que ya no vienen con 5 centímetros de espesor, se hormigonan con 15 centímetros de espesor y una doble parrilla. Eso para evitar cualquier tipo de asentamiento. Pero eso ya es en suelos mucho más complicados, ¿no? Como son los del oriente. Muy bien, creo que ha sido bastante claro lo que se ha explicado. Los métodos de respuesta serán de desarrollo amplio para el examen. Mañana vamos a ver el tema de, ya entramos a la parte, dejamos la parte funcional, la parte linda, la parte hermosa, y entramos a la parte de detalles y acabados. Entonces, en la parte de detalles y acabados, yo quisiera que por favor el día de mañana podamos hacer una presentación de revestimiento cerámico, tipos de piso, diferentes tipos de piso, y estamos hablando de piso granítico, piso baldosa, piso flotante, piso cerámico, cuáles serían las consideraciones para el contrapiso con esos pisos. Y quisiera que abordemos un poco más el tema de cielos falsos. Esos 3 puntos para el día de mañana, por favor, para que vayamos, de acuerdo a lo que tenemos en cronograma, vayamos cerrando de a poco todos los detalles de obra fina y acabados. Ya después de eso vamos a ahondar un poco en lo que son los artefactos sanitarios, que más que comentarios es un repaso, ¿no? Los tipos de artefacto, algunas recomendaciones del colocado, la parte de las instalaciones eléctricas, que viene con luminarias y tableros de distribución general y los módulos de corte según los disyuntores que nosotros vayamos a disponer en edificios y en ambientes de departamento. Y quisiera que ya zanjemos para el día lunes, más que seguro, todo lo que son instalaciones especiales. Instalaciones especiales en cuanto se refiere al tipo de alimentadores que nosotros debemos tener en la cometida eléctrica para el funcionamiento trifásico de un edificio y una alimentación trifásica para ascensores.
donde vamos a disponer tableros de distribución general, transformadores de potencia para poder ejecutar este tipo de instalaciones especiales. ¿Está bien? Entonces, muchachos, eso sería todo por hoy. En este momento les habilito la plataforma para la presentación de mañana y avanzamos de acuerdo a lo programado. ¿Está bien? Muchísimas gracias a todos. Vayan a descansar. Creo que es un poco tarde. Han sacrificado su viernes, pero yo creo que va a ser muy productivo para todos ustedes en el examen. Mucho de lo que hemos avanzado hoy especialmente, yo sí lo voy a tomar en cuenta para el examen. ¿Ok?